Los gobiernos de Francia y España reconocieron este lunes como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, con el encargo de convocar elecciones presidenciales, tras expirar el plazo que varios países europeos habían dado a Nicolás Maduro. Consideramos que hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuya legitimidad está perfectamente reconocida, está habilitado para convocar elecciones presidenciales, indicó el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, en una entrevista a la emisora France Inter. Poco después, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, también anunció este lunes que reconoce oficialmente a Guaidó como presidente encargado. Le Drian agregó que este lunes Francia consultará a los otros países europeos sobre el reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela. El domingo venció el ultimátum que Francia, Alemania, España, Holanda, Portugal y Reino Unido habían planteado al dictador venezolano Nicolás Maduro para que convocara elecciones presidenciales so pena de reconocer a Guaidó. Interrogado sobre la posibilidad de un reconocimiento oficial por la Unión Europea de Guaidó como presidente interino de Venezuela, Le Drian dejó la puerta abierta. Nos pondremos en relación con nuestros colegas europeos para reformular este pedido y hacer que se cree un grupo de contacto para acompañar la transición, para que se pueda hacer con los países europeos que quieran unirse, dijo. El país, Venezuela, está exangüe, hay muchos refugiados, hay opresión, hay una inflación espantosa, el pueblo está en la calle, agregó. No voy a dar el brazo a torcer por cobardía frente a las expresiones, advirtió por su parte Maduro en una entrevista con la cadena española La Sexta, a pocas horas de que terminara el ultimátum. Esos países europeos a los que el domingo se sumó Austria impusieron el plazo hace 8 días, advirtiendo que si Maduro no aceptaba una elección se sumarían al reconocimiento que ya dieron a Guaidó Estados Unidos, Canadá y una docena de países latinoamericanos del Grupo de Lima. Continuando con su ofensiva, Guaidó anunció que pedirá a la Unión Europea, UE, ayuda humanitaria y la protección de activos venezolanos para acorralar financieramente al gobierno de Maduro, que ya enfrenta el congelamiento de cuentas y bienes de la nación en Estados Unidos. Los cancilleres del Grupo de Lima se reunirán el lunes en Ottawa a las 14 GMT para ratificar su apoyo a Guaidó y evaluar nuevas medidas de presión a Maduro. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, participará por videoconferencia. El domingo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, conversó con el opositor por teléfono para reafirmarle, según refirió en Twitter, que apoya al pueblo de Venezuela en la transición pacífica hacia la democracia. Guaidó, de 35 años, juramentó como presidente el 23 de enero luego de que el Congreso declarara a Maduro usurpador tras asumir el 10 de enero un segundo mandato que considera ilegítimo igual que parte de la comunidad internacional por resultar de comicios fraudulentos.
Desafiando a Maduro, Guaidó prepara el dispositivo de llegada de ayuda humanitaria al país, que el mandatario considera la puerta a una intervención militar de Estados Unidos. Según Guaidó, se creará una coalición nacional e internacional con 3 centros de acopio de medicinas y alimentos en los vecinos Colombia y Brasil, y en una isla caribeña. El también jefe del Parlamento de mayoría opositora anunció que habrá una movilización para exigir a los militares que dejen entrar esa ayuda. Más sobre este tema. ¿Qué dijo Maduro sobre Putin, Bolsonaro, Macron, Macri y otros 4 líderes de América y Europa? El mensaje de voz que Nicolás Maduro le dejó a Juan Guaidó durante una entrevista.